Arteta sacudió a Europa con su declaración tras el partido. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde siempre te contamos lo último del fútbol con la verdad y sin vueltas. En una jornada cargada de emociones inesperadas y revelaciones que cambiarán el rumbo de la temporada, el Arsenal ha dejado al Real Madrid al borde del abismo tras una exhibición arrolladora en el Emirates que finalizó 3-0, marcando una de las humillaciones más dolorosas para el ciclo Ancelotti. La noche de ayer, en Londres, los Gunners impusieron su estilo con una contundencia sin precedentes, evidenciando que en el fútbol moderno la táctica puede ser el arma definitiva para superar hasta a los gigantes. Con cada jugada se forjaba una atmósfera de tensión y asombro. Los espectadores presenciaron cómo el rival no solo dominaba cada pulsación del partido, sino que además dejó en entredicho la organización, la mentalidad y la estrategia del conjunto blanco, cuyo desconcierto se hizo patente desde el primer minuto. La diferencia fue tal que en el Santiago Bernabéu ya se respira un ambiente de alarma, y las críticas no se han hecho esperar, apuntando a una desconexión táctica y emocional que podría marcar el inicio de un cambio profundo en el club europeo. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar su opinión sobre lo que está pasando. Esta invitación es para todos aquellos que viven el fútbol en carne propia, para quienes cada partido es una lección de pasión y un llamado a la reflexión sobre la grandeza y las debilidades de los equipos que admiramos. La noche en que el Arsenal se impuso 3-0 en el Emirates ha quedado plasmada como un hito en el calendario de la Champions League, y cada detalle, desde el planteamiento inicial hasta el pitido final, se convertirá en tema de debate en todas las tertulias deportivas. La contundente victoria no solo supuso la humillación del Real Madrid, sino que también encendió todas las alarmas en Valdebebas y dejó claro que Arteta, arquitecto del festín inglés, tiene una fuente de inspiración muy particular: Pep Guardiola. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico del Manchester City no esquivó las preguntas sobre su estrategia para anular al campeón de Europa y, en un gesto tan sincero como revelador, admitió haber hablado con su antiguo mentor en el City para preparar el duelo contra el conjunto de Ancelotti. He aprendido muchísimo de él. Hemos hablado. Aprender de los mejores es cosa de gente inteligente, reconoció sin rodeos, una frase que ha generado un auténtico terremoto en la prensa española y que subraya la influencia del estilo del maestro sobre el plan de juego de Arteta. La jornada se disputó el pasado 22 de abril de 2025, en un Emirates repleto de aficionados expectantes que se encontraron con un partido a la altura de las grandes revelaciones. Desde el inicio, el Arsenal se mostró decidido a imponer un ritmo vertiginoso. La presión alta, la agresividad en las transiciones y el control absoluto de las bandas fueron las claves que les permitieron desmantelar al Real Madrid, que aparentó estar desconectado desde el primer segundo. El conjunto merengue, dirigido por Carlo Ancelotti, se mostró sorprendentemente ineficaz ante una estrategia perfectamente ejecutada por el técnico inglés. Los Gunners borraron del mapa a Bellingham, desactivaron por completo a Mbappé y Vinicius, y con cada ataque se convirtió en una pesadilla para la defensa blanca. En un estadio que vibraba con cada jugada, el ambiente se tornó aún más especial al ver cómo, tras 3 años sin anotar de tiro libre, el Arsenal demostró que la preparación en los detalles puede marcar la diferencia definitiva. En una conferencia de prensa posterior, Arteta no dudó en destacar el rol crucial de la inspiración proveniente de Pep Guardiola, a quien consideró el principal artífice de la fórmula táctica que encajó a la perfección esa noche. He hablado con mi equipo y les he dicho que lo podíamos hacer. Esto es solo la primera parte del partido, pero hay que prepararse bien para volver a ganar en el Bernabéu, afirmó el técnico, cuyos comentarios han dejado a muchos en estado de asombro. La mención directa a Guardiola ha caído como un jarro de agua fría en Madrid, pues no se trata simplemente de una derrota, sino de haber sido superados una vez más por la escuela táctica que durante años ha sido el azote del conjunto blanco. ¿Ustedes qué opinan de esta estrategia? ¿Creen que la influencia de Guardiola en el plan de Arteta supone el inicio de una revolución táctica en el fútbol europeo? La noche fue testigo de un dominio absoluto por parte del Arsenal, que no solo impuso su juego colectivo, sino que también brillaron individualidades clave. En el centro del campo, Rice se convirtió en el motor indiscutible, orquestando las jugadas con una elegancia y precisión que dejaron sin respuesta a la mitad de cancha rival. David Raya, desde la portería, demostró seguridad y carácter en cada intervención, mientras que Mikel Merino,
quien no iniciaba como titular habitual, se reinventó en el encuentro y firmó una actuación sublime, culminando su desempeño con un gol que podría haber sido aún más decisivo si no fuera por la heroica labor del guardameta rival. La actuación de Merino, que terminó siendo el autor del tercer tanto, simboliza el futuro del Arsenal y la capacidad del equipo para adaptarse y superar incluso a los adversarios más temibles. El planteamiento táctico de Arteta dejó en evidencia la gran cantidad de trabajo y preparación previa al encuentro. Según declaraciones de su cuerpo técnico, el ambiente del estadio fue tenido en cuenta como un factor determinante para aprovechar al máximo cada jugada. El ambiente fue muy importante. Lo que Riise ha hecho es el resumen del partido, comentó el técnico vasco, subrayando que la meticulosa preparación para este duelo incluyó hasta el estudio de la influencia del público y de la dinámica que se vive en los estadios europeos. Por su parte, la defensa del Real Madrid se mostró totalmente desarticulada ante una ofensiva que, bajo el mando de Arteta, se mostraba fría, calculada y letal. Cada jugada del Arsenal parecía haber sido diseñada para desestabilizar al rival, y el resultado numérico, un 3-0 sin replicación, no deja dudas sobre la superioridad táctica y emocional de los Gunners esa jornada. La rueda de prensa ofreció momentos de sinceridad brutal, en donde tanto los protagonistas del Arsenal como los analistas deportivos resaltaron que el partido de ayer podría interpretarse como un punto de inflexión en la actual campaña europea. Arteta, visiblemente emocionado, resaltó la importancia de la mentalidad competitiva y de la adaptación constante. No se trata solo de ganar un partido, es la base para construir el camino a las semifinales de la Champions y, ¿por qué no?, a un título que muchos creíamos inalcanzable, comentó el técnico, dejando entrever la firme convicción de un grupo que se siente capaz de reescribir su destino. Esta declaración, sumada a la inconfundible influencia táctica de Guardiola, ha dejado al mundo del fútbol con una reflexión intensa sobre cómo la unión de ideas y estrategias puede superar incluso a los equipos más consolidadores. En contraste, en Madrid la desesperación se mezcla con el desconcierto. Los críticos han señalado que el Real Madrid atraviesa su semana más negra, cuestionado en lo táctico y señalado por una afición que exige respuestas inmediatas. Las alarmas ya suenan en Valdebebas, y la presión sobre el técnico Ancelotti crece de manera implacable. El hecho de haber sido superados por un equipo que sigue el libreto del maestro Guardiola no es solo una derrota en el marcador, sino una llamada de atención para todo el conjunto. Si fueras el director técnico, ¿habrías aplicado ese mismo esquema? ¿O crees que el club necesita replantear su identidad para mantenerse en la élite del fútbol europeo? Estas preguntas resuenan en cada conversación y en cada análisis, mostrando una realidad en la que la grandeza se mide tanto por los triunfos como por la capacidad de aprender de las derrotas. El análisis detallado de los expertos destaca también la relevancia de la actuación individual en medio de lo colectivo. La labor de jugadores como Mikel Merino y Riise ha sido fundamental para que el Arsenal desplegara un juego que no deja margen para la improvisación. Mientras que Merino aprovechó una oportunidad clave para sellar la goleada, Riise fue el cerebro que orquestó cada jugada, demostrando que la determinación y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo. David Raya, desde el arco, sirvió de última muralla en un partido en el que cada error se cobra caro. La solidez del bloque defensivo del Arsenal contrasta de forma brutal con la fragilidad del Real Madrid, que, a pesar de contar con algunas de las mayores figuras del fútbol mundial, se mostró incapaz de responder ante un plan que parecía tenerla todo calculada. La influencia de Pep Guardiola se torna innegable en esta victoria histórica. Su estilo y estructura táctica se han convertido en la pesadilla recurrente para el Real Madrid, y la revelación de que Arteta se inspiró en él para preparar este encuentro ha encendido un debate que va más allá de un simple resultado deportivo. El hecho de que un exalumno del City recurra a las ideas y metodologías de su antiguo mentor demuestra que en el fútbol moderno la innovación y el aprendizaje continuo son elementos esenciales para triunfar. He aprendido muchísimo de él, dijo Guardiola en un tono que mostraba a la vez humildad y orgullo, dejando en claro que en esta lucha táctica la experiencia y la capacidad de adaptación son valores imprescindibles. Este vínculo entre dos de los grandes estrategas del fútbol contemporáneo refuerza la idea de que las barreras tradicionales se desdibujan y que el conocimiento se transmite de generación en generación para reinventar la forma de jugar.
La jornada londinense pasará a la historia como una lección imborrable para ambos equipos. Para el Arsenal, el triunfo no solo suma 3 puntos vitales para su clasificación, sino que reafirma la capacidad del grupo para ejecutar un plan de juego que ha sido milimétricamente preparado y perfeccionado en cada entrenamiento. La determinación mostrada por Arteta y sus jugadores ha dejado una marca en el presente y promete generar un efecto dominó en los próximos encuentros, donde la confianza en su estilo de juego se convertirá en el motor que impulse la consecución de objetivos mayores. Para el Real Madrid, la noche del 22 de abril será recordada como una amarga lección sobre la importancia de la cohesión táctica y la necesidad de adaptarse a las exigencias de un fútbol que evoluciona a una velocidad vertiginosa. La crítica ha sido despiadada y las exigencias son cada vez más altas, pero tal vez, en medio de la adversidad, se encuentre la oportunidad de reinventar una tradición histórica. La reacción en las redes sociales y en los medios de comunicación ha sido inmediata y polarizada. Mientras una parte de la afición del Arsenal celebra el hecho de haber visto un partido perfecto, con una mezcla precisa de individualidad y estrategia colectiva, otros se sorprenden de la contundencia con la que los Gunners han expuesto las debilidades del máximo exponente de Europa. Los debates acalorados giran en torno a la influencia de Guardiola en el plan de Arteta, la capacidad del Real Madrid para mantenerse en la lucha pese a esta derrota y las posibles consecuencias que este resultado pueda tener en la moral del club blanco. En un contexto en el que cada partido cuenta y cada error se amplifica en la prensa, la victoria del Arsenal surge como un faro de esperanza para muchos, pero también como una advertencia para uno de los clubes más laureados de la historia. A medida que transcurre la noche, el eco de los goles y las declaraciones resuena en cada rincón del mundo futbolístico. Los críticos y aficionados coinciden en que el partido no es solo una cuestión de números, sino el reflejo de una lucha táctica y emocional a escala épica. La frase de Arteta, "hay que prepararse para hacerlo de nuevo en el Bernabéu", se convierte en un desafío directo no solo para el Real Madrid, sino para toda la élite europea, que sabe que en el fútbol cada detalle cuenta y que la diferencia entre la gloria y el abismo puede ser mínima. Las esperanzas, las dudas y la sed de revancha se entrelazan en un relato que promete tener futuras dosis de tensión, y en el que cada nuevo encuentro será medido al detalle para evitar repetir una humillación histórica. En este escenario, es inevitable preguntarse cuáles serán los pasos siguientes para el conjunto blanco. Las exigencias de la afición, la presión mediática y las críticas de los expertos apuntan a la necesidad de una transformación urgente en el planteamiento táctico y en la gestión emocional del equipo. ¿Será que la humillación sufrida ante un plan tan sólido como el de Arteta marcará el inicio de una renovación en el Real Madrid? ¿O se mantendrá la tendencia de dejar que la falta de cohesión y de respuesta táctica siga socavando las aspiraciones del club en la élite europea? Estas interrogantes se suman a la lista de desafíos que enfrenta el conjunto dirigido por Ancelotti, un técnico que ha asumido la responsabilidad de cada revés y que ahora debe responder ante una historia que demanda resultados y soluciones inmediatas. La perspectiva de un futuro incierto se cierne en el ambiente del Santiago Bernabéu, donde la crítica especializada ya vislumbra la posibilidad de cambios profundos en la estructura del equipo. La conversación se centra en la idea de que si bien la calidad individual de los jugadores es innegable, el conjunto necesita urgentemente recuperar esa armonía que le permita competir al más alto nivel. En este sentido, la influencia de Pep Guardiola sobre Arteta se revela como una doble ironía. Mientras que el alumno más aventajado utiliza las ideas del maestro para construir una victoria ejemplar, el Real Madrid se queda sin respuestas ante una escuela táctica que parece haber evolucionado más allá de las expectativas tradicionales. La combinación de factores, la presión, la táctica precisa del Arsenal y la confianza inspirada por Guardiola ha dejado al conjunto merengue contra las cuerdas, y la incertidumbre sobre el futuro inmediato se impone en cada análisis y en cada opinión. La lección que deja este histórico enfrentamiento es clara y contundente. En el fútbol moderno, la inteligencia táctica y la capacidad para innovar son tan importantes como la calidad individual de los jugadores. La victoria del Arsenal es el resultado de un trabajo minucioso, de la influencia directa de un mentor como Guardiola y de la valentía de Arteta para aplicar un plan que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los aficionados. Mientras el mundo celebra este hito y analiza cada aspecto del juego,
el Real Madrid se ve en la necesidad de replantear su estrategia para evitar caer nuevamente en situaciones de vulnerabilidad que puedan costarle no solo puntos vitales en la competición, sino también el prestigio y la identidad que lo han convertido en leyenda. En conclusión, la victoria arrolladora del Arsenal, inspirada en parte por la sabiduría y el legado táctico de Pep Guardiola, representa mucho más que un simple triunfo en el Emirates. Es una declaración contundente de que en el fútbol actual, el conocimiento, la preparación y la capacidad de aprender de los mejores definen el éxito. Las palabras de Arteta y la sinceridad de Guardiola han dejado un mensaje claro para el conjunto blanco. El fútbol es una batalla constante donde cada error se paga, y solo aquellos equipos dispuestos a evolucionar podrán mantenerse en la cima. Mientras el Real Madrid se enfrenta a su semana más negra y debe buscar respuestas en el aula de la autocrítica, los Gunners han enviado un mensaje a toda Europa: la innovación táctica y el estudio meticuloso del rival son armas letales. Hola amigos madridistas y amantes del fútbol, ayúdanos dando un me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trayendo las noticias más actualizadas del mejor equipo del mundo, nuestro equipo del corazón, a la Madrid.